Ok, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, yo estoy bien, bueno, casi. Estoy medio enfermo el estómago, pero por lo menos no moriré de coronavirus, eso es lo bueno. Ya. Un pollito. Ahí ando con la voz media rara. Bueno, bueno, ahora lo que voy a hacer es explicar algunos conceptos que me di cuenta que al ir revisando los trabajos eh, habían algunos conceptos que no se entienden mucho. Y comenzaremos desde el inicio, haciendo cuenta de que recuerdan muy poco, pero sí teniendo una base de que recuerdan algo. Así que el objetivo de esta grabación de acá va a ser comprender las características del cromosoma y el ciclo celular. ¿Ya? Eso lo vamos a plantear como meta de aquí hasta que terminemos este video. Primero que nada tenemos que recordar qué son los cromosomas. Y eso sí, yo sé que lo recuerdan. Que prácticamente los cromosomas se encuentran, en este caso, en el ADN, o sea, en el núcleo de cada una de esas células, y no es nada más que material genético condensado, ¿cierto? Muy condensado, y conjunto con unas proteínas que se llamaban histonas, ¿ya? Acá dice, todas las células tienen el material genético en forma de ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula química donde se localiza la información de la célula. Los cromosomas son fragmentos de ADN organizados en ovillos. ¿Qué significa un ovillo? Que va haciéndose como esas típicas vueltitas una y otra vez, mezclándose una y otra y otra y otra vez. Y esta cosa obviamente se va condensando muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta formar los cromosomas que hay en una célula, ¿cierto? Eucarionte. En este caso, Watson y Crick propusieron el modelo de la doble hélice en 1958 del ADN, pero tampoco hay que desmerecer lo que hizo Rosalind Franklin. Esa mujer, en este caso, ella fue la primera que verificó en sí, ¿cierto?, este modelo de ADN que hoy día conocemos. ADN que en este caso tiene la base nitrogenada, tiene un fosfato y un azúcar pentosa que se llama desoxirribosa. La desoxirribosa en este caso, ella es la que le da la característica distintiva entre ADN y ARN, ya que el ADN tiene una desoxirribosa y el ARN tiene una ribosa. Y las bases nitrogenadas en este caso también son otra diferencia ahí pequeña en, en la timina, que en este caso del ADN cambia a uracilo. ¿Ya? Las bases nitrogenadas son dos pirimidinas y dos purinas, la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Y se junta la timina con la adenina y la citosina con guanina y eso es lo que después genera lo que se llama código genético. En cuanto a los cromosomas, estos por lo general son de formas alargadas y en forma de X, siempre los dibujaban. Como les decía previamente, son formadas de ADN y proteínas, que se llaman histonas principalmente. ¿Ya? Son formadas únicamente cuando la célula se va a dividir. Por lo general, el ADN se encuentra en forma de cromatina. Y de esa forma hace sus funciones principales. Pero cuando se va a dividir, forma estos cromosomas. ¿Ya? Y obviamente que el número de cromosomas va a variar de acuerdo a la especie. Ya no todos los organismos tienen la misma cantidad de cromosomas. Esto solamente yo lo voy a ver cuando la célula está en proceso de división. Ya, solamente en esos casos lo puedo ver con un microscopio óptico sin ningún problema. Sin problema es mi lema. Eh, ya, la parte de un cromosoma duplicado, en este caso, los bracitos van a tener
Primero que nada, estas partecitas en amarillo, que serían parte de los genes, tiene una partecita que se llama cinetocoro, ya, que vendrían siendo estos que están representados de negrito. El centrómero es lo que une los dos cromosomas. Tienen un brazo largo y un brazo corto, y cada una de las mitades de estas se llaman cromátidas. Por lo tanto, hablar en conjunto de ellos dos se llaman cromátidas hermanas. En cuanto a la estructura, tiene dos brazos separados por un centrómero, ya. Eh, lo extremo, en este caso, la parte superior, yo lo voy a conocer como telómero, ya. Y cada uno de estos brazos, cada una de las partes de esto, cada una de estas cosas, yo lo voy a denominar cromátida, ya. Obviamente, cromosomas hay de distintos tipos, y como hay de distintos tipos según su centrómero, yo los puedo clasificar según la siguiente clasificación que está aquí: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Ya, los metacéntricos en este caso son prácticamente los que se encuentran el centrómero mitad y mitad. Submetacéntrico, ya la longitud de uno de los brazos es mayor que la del otro. Acrocéntrico, los bracitos son muy pequeñitos, los superiores, en cambio los inferiores son mucho más largos. Y telocéntrico es cuando solamente podemos apreciar una parte de los brazos. Los niveles de condensamiento cromosómico en este caso es como se ve en este dibujo. Ya no hay mucho que decir acá. Solamente que las hebras de ADN se van enrollando en estas histonas y en conjunto van formando después lo que se llaman nucleosomas. Estos nucleosomas se siguen juntando unos con otros y van formando los solenoides. Estos solenoides van a formar lo que se llama cromatina. Esta cromatina comienza a formar de a poco los brazos de los cromosomas y finalmente va formando primero una cromátida, después la otra, hasta formar el cromosoma completito. Los cromosomas en este caso de cada especie son fijos. Ya no quiere decir que la misma especie va a tener cada organismo un cromosoma distinto. Y si eso llega a pasar, hay una anomalía. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas, eso quiere decir que son 46. 22 corresponden a autosomas o cromosomas que son propios del cuerpo, y una pareja, ¿cierto? Que son los cromosomas sexuales, ¿ya? Que vendrían siendo estos de acá. Y estos dibujitos, ¿ustedes se acuerdan cuando estuvimos haciendo eso del recorte, ¿cierto? Esto que está aquí, nosotros lo conocemos como cariotipo humano, ¿ya? Y cada especie tiene su cariotipo. Un cromosoma de cada pareja proviene de cada uno de los progenitores, y eso se le conoce como cromosomas homólogos. O sea, quiere decir que este que está aquí es de la mamá o del papá, y este es de la mamá, del papá de la mamá, del papá de la mamá, y así sucesivamente. Ahora, cada porción de un cromosoma existe una información que es específica para un carácter. Ya, en este caso el color de piel, el color de ojos, ya. Esa información que está ahí y esas porciones se le conocen como genes. Y que no es nada más que fragmentos de ADN. Esos son los genes. Por ejemplo, aquí hay un gen, aquí hay un fragmento. Aquí hay otro gen, otro fragmento. Y eso obviamente que se encuentran aquí, en estas partecitas. ¿Ya? Ahora, obviamente que en un cromosoma pueden existir una multitud de genes diferentes. O sea, para distintas características. Ya, por lo general los representan en dibujos de esta forma, ¿cierto? Pero no quiere decir que vayan a estar tan ordenaditos. Pero sí, lo que sí se sabe es que un cromosoma tiene la secuencia nucleotídica
para distintas características, no solamente para una o dos, sino que muchas. Y obviamente que tenga distintas características, hay que tener en cuenta que va una parte por el padre y otra parte por la madre. Y hasta aquí, ¿cierto? La parte genial de lo que era el cromosoma, gen y todo eso, antes de entrar a lo que es el ciclo celular. Y aquí el ciclo celular, comenzamos con lo más general, ¿ya? Ya, en este caso el ciclo celular no es nada más que el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la célula hasta la división de otra segunda célula. Generalmente tiene dos fases principales, lo que es la interfase y lo que es división celular, ¿ya? En la interfase ahí está entre medio de las divisiones celulares. Y la división celular hay una parte donde tenemos una división nuclear, lo que es mitosis en sí, una división citoplasmática y finalmente lo que es una cariocinesis. Cariocinesis, ¿ya? La interfase en este caso, la interfase, si se fijan, abarca casi la mayoría del ciclo. Y aquí en esta interfase nosotros la podemos diferenciar en lo que es la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Ya? Acá esta es la fase donde la célula pasa la mayor parte de su vida, en esta fase. ¿Ya? Y después tenemos una fase M, que es la fase de división del núcleo o la mitosis, y una partecita donde está la citocinesis o citoquinesis. Está como los dos términos asociados. Ya hay una fase G0, que es donde el ciclo celular se detiene y la célula vive tranquilita, no se divide y no hace nada. ¿Ya? Estos son los puntos claves de lo que es el ciclo celular. Por lo tanto, tenemos una interfaz y una división celular. ¿Ya? Acá en la interfaz tenemos la G1, la S, la G2 y la G0, que vamos a ir viendo cada una, y división del material genético y división del citoplasma. Una es la mitosis y la otra es la citocinesis. ¿Ya? Por lo general, las fases... Ya, por lo general acá nosotros vamos a tener una fase G1, que una fase G1 prácticamente es una fase de crecimiento y actividad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que la célula se preocupa de crecer, se preocupa de desarrollarse, está creando sus proteínas, etcétera, etcétera. Luego viene una fase donde ocurre una duplicación del ADN. En esta fase ocurre la síntesis de ADN o la replicación del ADN, ¿ya? Y obviamente que es una fase donde el ADN se duplica, ya se vuelven a crear nuevas proteínas, ¿cierto? Después viene una fase que vendría siendo la G2. Se producen finalmente nuevos orgánulos y preparación para la división. O sea, acá yo me estoy preparando para tener otra división. Y obviamente voy duplicando también lo que son los organelos. ¿Por qué razón? Porque tengo que tener en cuenta de que se va a crear una nueva célula. Y la nueva célula tiene que tener organelos, tiene que tener aparato de Golgi, tiene que tener mitocondria, etcétera, etcétera. Después viene una etapa que es la mitosis, que la mitosis prácticamente es la separación en sí de una célula a la otra, ya en una serie de pasos. Y una vez que esa mitosis termina, hay una etapa final que se llama citoquinesis o citocinesis, que es donde el citoplasma se separa de una y otra y obviamente existen después dos células que son exactamente iguales una con otra. Ya, obviamente que eso, después esa célula, ambas células vuelven a este sistema y vuelve el ciclo celular. Y veamos qué pasa con la mitosis.
En este caso, la mitosis es un proceso de división celular en donde a partir de una célula se generan dos células hijas con un mismo número cromosómico y contenido de genes. Esto es lo importante. Ya tienen un mismo número cromosómico. Ya, o sea que si yo partí con dos cromosomas al inicio, termino con dos cromosomas al final. ¿Ya? Y por lo general estos se dividen en estas fases. 5 fases. Bueno, hay algunos autores que colocan 6, pero estas son las principales. 5 fases. Profase, metafase, anafase, telofase. Y finalmente la citocinesis, que en realidad es la separación, ¿cierto?, de la célula. Por lo tanto, eso no incluye muchas veces, aquí esta fase no la incluye muchas veces la mitosis. Y en consideración de esa, colocan una etapa aquí, la prometafase. ¿Ya? La mitosis o la cariocinesis. Cariocinesis viene en este caso de el núcleo de cario y cinesis, ¿cierto? En este caso de una división. Es un proceso que afecta al núcleo celular. Asegura que cada célula hija reciba el mismo número y tipo de cromosomas que la célula progenitora. El mismo número y tipo de cromosomas. ¿Ya? De una célula se forman dos células con las mismas características genéticas. O sea, ambas células son genéticamente iguales. Es un proceso continuo, pero con fines descriptivos se divide principalmente en estas 4 etapas. Principalmente. Aunque, si se acuerdan que les dije, muchas veces colocan una etapa acá. Profase, metafase, anafase y telofase. Y veamos cuáles son las fases. La profase, en este caso, lo primero que tiene que ocurrir es una condensación de los cromosomas. Después hay algo que se llama uso mitótico. Y en este caso, esto no es nada más que un conjunto de microtúbulos que ayudan, en este caso, a la división, ¿cierto? O al proceso de división celular. Estos microtúbulos se colocan de una cierta forma, de una cierta posición, ¿ya? Y obviamente ayudan a, en este caso, a que los cromosomas vayan diferenciándose y separándose. Las cromátidas hermanas están unidas por coecinas. Cuando hablamos de algo que termina en inas, por lo general quiere decir que es algo que está o hecho de alguna proteína, ¿cierto? O tiene parte de una proteína. Por lo tanto, están unidas a algo que se llama coecina, ya que por lo general se ocupan después de la replicación del ADN, ya une hebras de cromatina, ya, y esa es la función que tiene. Luego de eso, la envoltura nuclear desaparece. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo en algún momento estaba, ¿cierto?, encerradito en algo. Este era mi núcleo. Y obviamente que esto se tiene que romper. ¿Para qué se tiene que romper? Porque después yo tengo que crear dos núcleos nuevos. En la célula animal los pares de centríolos migran hacia los polos. ¿Ya? No mucho que decir ahí. Después viene... ¿está cargando? Ya, después viene una fase que se llama prometafase. La prometafase, ¿cierto? Que es una etapa intermediaria que muchas veces no la colocan como fase en sí. Es, pero por lo general la separan, ¿ya? Porque acá se fragmenta y desaparece la membrana nuclear. Aquí es donde prácticamente pasa esto. Hay personas que la colocan en la etapa anterior, pero en la prometafase es donde realmente ocurre. Por eso ustedes lo más probable es que en algún momento encuentren el libro donde
esta etapa salga aparte de la anterior o eso, ¿ya? Ya, en esta etapa desaparecen los nucleolos, ya, o sea, esas zonas donde se encontraba el ADN condensado ya no está, y los cromosomas se unen mediante cinetocoros a los microtúbulos del uso y empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula. Ya, en este caso, los cinetocoros, si se acuerdan donde vimos el cromosoma ese bonito, como la mitad del cromosoma estaban estos cinetocoros, ya, que no es nada más que proteína, ya, y lo que hacen estas proteínas, unir en este caso, ¿cierto? Los cromosomas, los microtúbulos del uso mitótico, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Tratar de moverse, ¿ya? Tratar de que estos cromosomas se muevan. ¿Por qué yo necesito que se muevan? Porque tengo que separar, ¿cierto? Después, al final, tengo que separar los cromosomas de un polo a otro. La segunda etapa es la metafase. Acá los cromosomas duplicados se ubican en el plano medio o placa metafásica, ¿ya? O sea, acá, ahí. Cada cromatida hermana está unida por su cinetocoro a un polo opuesto de la célula, ¿ya? Las cromátidas hermanas están unidas entre sí por coesina solamente por sus centrómeros. O sea, en otras palabras, lo que ocurre acá en la metafase, acá principalmente lo que ocurre es esto, la alineación de estos cromosomas en el cuadro ecuatorial. Ya, eso es como la principal característica que ocurre en esta metafase. Obviamente que eh, acá esta es la fase prácticamente donde los cromosomas determinan el futuro cariotipo, ¿ya? O sea, si yo llego a tener un error en esta fase, yo voy a tener lo más probable una anormalidad futuro. En este caso, la metafase, ¿cierto? Yo voy a tener mi centriolo, mi centrosoma, acá voy a tener los microtúbulos y obviamente que estos microtúbulos eh, tratan en una parte de separar, juntar los cromosomas a la mitad, ¿ya? Pero con el objetivo de que en algún momento estos se separen, ¿ya? La idea de esto es llevar hacia allá y hacia allá a los polos estos cromosomas. Pero obviamente que equiparando, ¿cierto? Que se vaya a mitad y mitad, por decirlo de otra forma, ¿ya? Y ambos tendrían la misma formación genética. La anafase, acá lo que pasa es que el cuadro ecuatorial que había comienza a separarse, como decía, ¿ya? Pero ¿qué empieza a separarse? Parte de los bracitos, ¿ya? Por lo tanto, estos se denominan cromátidas, ¿ya? No está completo. Y estas cromátidas, cada uno se va a los polos, ¿ya? ¿Cuáles son los polos? Estas partes de acá, el otro extremo de la célula, por decirlo de otra forma. Por lo tanto, los dos conjuntos de cromosomas recién separados se mueven hacia los polos opuestos del uso. El uso mitótico era lo que había anteriormente. Y obviamente que si se paran hacia el otro lado, es gracias a todos los microtúbulos que estuvieron participando. El uso acromático se alarga en su totalidad. Ya, ahora cuando hablamos de uso acromático es lo mismo que decir uso mitótico, ¿ya? Y en el caso cuando hablemos de meiosis va a ser uso meiótico, pero es prácticamente lo mismo, el concepto. Lo que es la telofase, acá los dos conjuntos de cromosomas llegan a los polos opuestos. El uso mitótico comienza a dispersarse y desaparecer. Los cromosomas empiezan a descondensarse. La envoltura nuclear empieza a reorganizarse y formar dos nuevas membranas nucleares. En cada núcleo reaparecen los nucleolos. O sea, en otras palabras, lo que pasa es que los cromosomas, ¿cierto?, se fueron hacia sus polos, cada uno. Eh, el retículo endoplasmático de cada lado
comenzó a empezar a crear una carioteca y empieza a formarse esta envoltura nuclear que después se transforma en el núcleo celular. Y obviamente que como los cromosomas se juntaron, comenzaron a reaparecer estos nucleolos que son las zonas con más ADN, por decirlo de otra forma. Si se ve en un microscopio para un cierto tipo de célula, así se distinguirían estas fases, ¿ya? De hecho, se pueden ver en células, por lo general preparan tejidos teñidos, ya para poder ver esto. Ahora, la célula animal y la célula vegetal tienen dos formas distintas para poder dividirse. La célula animal, por lo general, forma lo que se llama anillo contráctil de actina y miosina, que son proteínas. Esas proteínas lo que hacen es apretar la célula así, hasta que la aprieta a tal punto que se separan las dos membranas. ¿Ya? Y una vez separadas las dos membranas, yo tengo dos células exactamente iguales. Pero la vegetal, ¿cuál es el problema? El problema es que la vegetal tiene una pared celular rígida. Yo no puedo apretarla porque es rígida. Entonces lo que hace para separar es que empiezan a formar pequeñas vesículas, ¿ya? Empiezan a suponerse una vesícula tras otra vesícula. Esas vesículas empiezan a transformarse en lo que es primero pared celular. La vesícula se va colocando con celulosa, una de ellas, y la otra se van formando por encimita, formando membrana celular, y llega un momento en que las dos células, ¿cierto?, están separadas por pared celular y membrana celular. Y es por eso que las células vegetales tienen necesariamente una célula al lado de la otra, a diferencia de estas que pueden estar dispersadas unas hacia otro lado. Es más flexible la de la célula animal. Y ahora, en cuanto a la meiosis, vamos a ver qué pasa. Ya, lo que ocurre acá en la meiosis es que prácticamente es como la mitosis, pero lo que pasa es que son dos divisiones. Por lo tanto, existe lo que se llama meiosis 1 y meiosis 2. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que ocurre un proceso denominado crossing over. Lo dije así como. ¿Ya? O más que nada un intercambio de genes de un cromosoma a otro. ¿Ya? Ya, la meiosis es un tipo de división celular en la que se generan gametos. Esa es la principal característica, es solamente para los gametos. Tiene dos efectos. El primer efecto es que reduce el número cromosómico diploide a un número cromosómico haploide. ¿Ya? Y lo segundo es que recombina el material genético de las células que formarán. Eso es lo que les decía del crossing over. O sea, hay un entrecruzamiento, y este entrecruzamiento ocurre en la profase 1, porque ahora hay que hablar de profase 1, profase 2, anafase 1, anafase 2, porque son dos divisiones, por decirlo, de este tipo. Pero el entrecruzamiento ocurre en la profase 1. Ya hay una segregación aleatoria en metafase y anafase 1. ¿Qué significa? Que se distribuyen de distintas formas a distintas células. eh, Estas partes de material genético se distribuyen. En los ovarios, en hembra, y en los testículos, en los machos, ahí es donde está ocurriendo este proceso de meiosis, ¿ya? En las gónadas. En los ovarios se van a formar lo que se llaman los ovogonios, y en los testículos se forman
los espermatogonios, que al final después se van a traducir en lo que son óvulos y espermatozoides. La meiosis, la primera parte es la más compleja, la primera división meiótica. Hay una profase 1, una metafase, una anafase y una telofase. Y acá también tenemos una profase, metafase, anafase y telofase. Pero ¿cuál es el problema? No sé si se acuerdan del segundo medio. El problema estaría en que hay subfases. ¿Ya? Veamos. En la meiosis, en la profase 1, ¿qué ocurre? Que los cromosomas apareados o alineados, sinapsis dice. ¿Qué significa eso? Ya, en este caso es un proceso, esta sinapsis, no es igual que la sinapsis química, sino que es un proceso en donde se le llama sinapsis al apareamiento de los cromosomas. ¿Ya? Como estábamos diciendo previamente, este proceso en sí es lo que se da en relación con el entrecruzamiento. ¿Ya? Obviamente que esto, la sinapsis es como el proceso en sí, ¿ya? De hacer este entrecruzamiento. Cuando ya están entrecruzadas, se empiezan a formar lo que se conocen como tétradas. Así se le va a llamar a esa forma en que está un poquito antes de que se realice ese entrecruzamiento. ¿Ya? Obviamente se realiza el entrecruzamiento en sí y después se unen, pero mediante algo que se llama quiasmas. ¿Ya? Y los quiasmas son como una unión superficial. La característica de este quiasma es que son uniones que ocurren entre cromátidas que no necesariamente son hermanas. ¿Ya? La profase 1, ¿ya? Lo que va ocurriendo, que se unían estos quiasmas, ¿cierto? Ocurre algo muy similar a lo de la profase de la mitosis, ¿ya? Acá se hacen visibles los cromosomas al microscopio. Ocurre el entrecruzamiento, ¿ya? Gracias a todo este proceso de crossing over, ¿ya? Y empieza a desaparecer en este caso núcleo. El núcleo que había, ¿cierto? O la membrana nuclear en este caso, uf, desaparece, ¿ya? Y obviamente, después que se hayan entrecruzado, ocurre una parte donde está una profase temprana, una profase tardía, quiere decir que en una parte van a estar todo el material genético junto, en la tardía empiezan ya como a acercarse a un polo, igual como lo que pasaba en la mitosis. Y esa era la fase como de preparación. Y de ahí ocurre lo que es meiosis 1 primero, en la metafase 1. En la metafase 1 empieza a aparecer un uso cromático. Los cromosomas se fijan por el centrómero a las fibras del uso mitótico y se ordenan en forma aleatoria. En otras palabras, empieza a aparecer algo muy similar a lo de la mitosis. O sea, se alinean en el ecuador. La anafase 1, obviamente que eso que estaba alineado en el ecuador, en algún momento se separa, ¿ya? Las fibras del uso se contraen separando los cromosomas y arrastrándolos hacia los polos celulares. Pero ¿qué pasa aquí? Que yo esta vez, en vez de separar cromosomas con total del material genético, yo quito una mitad del material genético y la otra mitad del material genético y transformo eso de diploide a haploide. ¿Ya? O sea, ahí yo tengo la mitad de la información genética. En la telofase 1 se forman los núcleos y se originan dos células hijas. Obviamente también aquí los retículos endoplásmicos, el que ayuda a crear un poquito esta especie de núcleo. Los cromosomas liberan la cromatina y no hay interfase. Esta es una diferencia también acá, que no hay una interfase. Lo que sí
Ahora, que no haya interfase, ¿qué quiere decir? Que no haya interfase quiere decir que automáticamente las células que se originaron previamente vuelven automáticamente a una división nueva. En algunos casos puede haber como una pausa, pero no es una interfase. Por lo general, entonces, en esta telofase, después que termina esto, va y se va a la siguiente etapa o a la siguiente meiótica, que es la meiosis 2. La meiosis 2, cada célula sale de una meiosis 1 y entra a meiosis 2. No existe una interfase entre ambas, lo que sí es una fase que se llama intercinesis. Lo que le decía que no hay una breve pausa más, solamente esa, la intercinesis, pero no hay una interfase. La meiosis 2 es una división similar a la mitosis, con la diferencia en que las células llegan al contenido genético recombinado y con condición haploide. O sea, gracias a esta división, porque ya hicimos una división, en esa división yo tenía la mitad del material genético, ya es haploide. Después yo vuelvo a tener mitad de material genético y también es haploide. Por lo tanto, yo al final de esta meiosis 2 voy a obtener 4 gametos, que en este caso se transforman en 4 espermatozoides. Y en la hembra humana, dice, la meiosis produce un gameto solamente. De ahí, acuérdense que yo les decía que habían 2 inútiles, y ahí les voy a decir por qué. Eso les decía yo en segundo. En este caso la profase 2, bueno, profase, metafase, anafase y telofase en este caso son muy similares a la mitosis. ¿Ya? La profase, lo que pasa que acá si es que había una especie de núcleo, se va, ¿ya? No hay apareamiento de cromosoma y no hay entrecruzamiento tampoco. Entonces acá la meiosis 2 es prácticamente una mitosis, ¿ya? La profase, ¿cierto? Como había dicho, no hay entrecruzamiento, no hay nada. Acá lo que hago yo, ¿cierto? Es romper lo que había como pseudonúcleo, ¿cierto? Lo rompo, comienzo a preparar para alinear después la metafase 2 los cromosomas. Obviamente que estos están entrecruzados ya hace rato. Estos cromosomas obviamente forman lo que es parte del uso mitótico, meiótico en este caso. Ya forman la placa ecuatorial. La placa ecuatorial en algún momento estos se desplazan, ¿cierto? Y las cromátidas, en este caso hermanas, se separan en la anafase 2 y en la telofase 2 lo que ocurre es que empiezan a crear un nuevo carioteca, una nueva envoltura, ¿cierto? Y obviamente que empieza el proceso de separación celular, ya finalmente terminando con una citocinesis. Y aquí tenemos la diferencia entre la mitosis y la meiosis. La meiosis, en este caso, yo tengo un individuo 2N. Ese individuo 2N, ¿cierto? Una vez que replicó su ADN, sigue 2N. Cuando terminó de replicar el ADN, se va a la meiosis 1. Ahí yo tengo la mitad de la información genética y la mitad de la información genética. Esa mitad de información genética sigue siendo mitad de información genética cuando yo hago dos divisiones y en este caso también, ¿ya? Por lo tanto, el individuo termina siendo haploide. A diferencia de esto, que si yo empiezo con 2N, termino con 2N. Con la diferencia que serían dos idénticas a la original. Y acá la diferencia que son 4 muy distintas a la original. Ahora, obviamente que esto meiosis es la característica principal que tiene. Es que la herencia, o en este caso, puede haber un cambio en la composición cromosómica final, ¿ya? Y eso de qué va a depender de la herencia inicial. Si yo, por ejemplo, tengo hombre y mujer, ¿cierto? Yo voy a tener una probabilidad de que esa mujer combine, ¿cierto? Un cromosoma X con un cromosoma X del hombre y finalmente considere eh, una unión cigótica XX o lo contrario, que puede ser XY, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el hombre va a determinar el sexo del hombre en sí o el sexo de la mujer. Y esa es la gracia, ¿cierto?, de que yo tenga la mitad de la información genética.
Y existen dos procesos, ¿cierto? Que vienen ya una vez que se hizo los procesos meióticos, que son procesos de diferenciación. Ahora, en su conjunto, ¿cierto? Yo lo voy a llamar como gametogénesis, donde voy a obtener lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis es propio de la mujer, ya que la finalidad de todo eso es terminar con 4 células, ya, pero de esas 4 células, 2 se transforman en cuerpos polares, ya, uno en un potencial óvulo, pero así como escondido, y el otro en un óvulo que va a ser maduro, el que se va a llevar después a la siguiente generación, ya. En la espermatogénesis, yo al final de todo esto obtengo 4 células, ya. Y bueno, y esta es una diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis, es prácticamente lo mismo, ya. La única diferencia son en la parte de los procesos de diferenciación de cada uno. Ya que la diferenciación, estos se van a transformar en 4 espermatozoides. En cambio, en lo otro, una de esas células que estaban acá se transforman en lo que son estos ovocitos secundarios con esa corona y empiezan a tener una protección extra, por decirlo. Ya empieza a crear una corona, empieza a crear una membrana pelúcida para poder formar después el óvulo que sea casi impenetrable. Porque la idea es que tiene que hacer una selección para llegar al material genético que tiene esta hembra. O sea, para más remate no lo hacen fácil. Ya, y ahora nos vamos a la parte de la guía, ¿cierto? A resolver. Espera. Ah, verdad que podía poner pausa. Comenzó a pegar el sol. Ya. El último tecito. Ya. La selección única vamos a ver acá, ¿ya? Que son 20. Porque si no el video se me torna muy largo. La primera dice, si una especie tiene 2n es igual a 10, se puede concluir que... Ahora, la parte de aquí, ¿qué significa que sea 2n es igual a 10? N, en este caso, es para la haploidía. Y 2n es para la diploidía. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa esto que yo voy a tener, y esa fue una duda que me dijeron por ahí. Yo no le di la respuesta a esa persona, sino que solamente le di la característica general de eso, para que ella llegue por sí sola a la respuesta. Significa que si yo tengo 2n, yo voy a tener el doble, ¿cierto? De las características, pero en este caso, dándose en cuenta que tenemos 10 cromosomas. Ya, o sea, yo quiere decir que estos 10 cromosomas van a ser diploides, ¿ya? Pero yo tengo 10 cromosomas. Por lo tanto, si yo acá, ¿qué puedo concluir? ¿Su diploidía es 20? No. ¿Por qué? Porque me están diciendo que tengo 10 cromosomas. Y esa es su diploidía. Su haploidía es 5. La haploidía en este caso es la reducción del material genético. Si yo eso lo transformo en N, yo quiero decir que tenía no 10 cromosomas, sino que 5. Por lo tanto, sí. El que tiene 2 cromosomas, nada que ver. Por lo tanto, la opción correcta acá viene siendo la B. ¿Ya? Ese 2N significa que es diploide y es el número que viene después es la cantidad de cromosomas que tiene esa especie. ¿Ya? Si yo tengo una N, quiere decir que la otra es la cantidad de cromosomas, pero de la mitad. ¿Ya? Solamente de la mitad. Por ejemplo, si yo coloco que N es igual a 5, yo quiero decir que voy a tener 5, en este caso, cromátidas. ¿Ya? No el cromosoma completo. En cambio acá si yo coloco 2n es igual a 10, yo tengo 10 cromosomas. Ahora yo lo puedo traducir, ese 2n es igual a 5, 5 pares. ¿Ya? 5 pares, ¿cierto? 5, sí. La 2.
La 2 dice, cuando se produce la fecundación entre individuos de una especie de dotación cromosómica 2n es igual a 8, el cigoto resultante es... Mire, aquí dice, cuando se produce la fecundación, ¿ya? Si yo tengo un organismo que es 2n es igual a 8, quiere decir que tiene 8 cromosomas en su material genético. Con eso inició. ¿Y con qué creen que va a terminar? Con la misma dotación cromosómica, porque si no sería una cosa amorfa, no sería de la misma especie. Es lo mismo que el ser humano. Yo parto con 46 cromosomas, ¿cierto? Después pueden haber un montón de divisiones, pero al final el hijo que yo tenga o la dotación cromosómica final de todo eso va a ser exactamente igual. Alguien que tenga 46 cromosomas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La 3. En la meiosis se separan los cromosomas homólogos para generar dos núcleos haploides. Esto ocurre durante... Ya, primero que nada, dice, la meiosis se separan los cromosomas homólogos para generar dos núcleos haploides. Vamos a generar dos núcleos haploides. ¿Ya? ¿Eso en qué etapa es? Prácticamente en la etapa final, en la anafase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a crear dos núcleos haploides. Y obviamente que esa etapa es como la penúltima etapa antes de que se separen en sí los núcleos. Por lo tanto, esta es la etapa donde yo voy a empezar a crear los dos núcleos haploides. Y obviamente que después de haberse creado eso, ¿cierto? Se va a la siguiente etapa, telofase, ¿cierto? Y después de eso yo continúo con la otra división meiótica 2. ¿Ya? Y aquí está, ¿cierto? En esta etapa es donde está ocurriendo eso. Aquí primero es donde yo estoy separando los cromosomas. De haber estado alineados se empiezan a separar para poder crear los dos núcleos. Y telofase ya cuando ya están creados. ¿Ya? 4. ¿Cuál de las siguientes características de la división celular son diferentes en células animales y vegetales? Y esa, acuérdense que la vimos en la diapositiva anterior. Y es la citocinesis, ¿ya? En esa diapositiva la vimos, ¿se acuerdan? Que para la célula animal yo necesito un anillo contráctil y para la otra yo voy colocando parte, ¿cierto? De vesícula para poder crear una membrana y después separar una célula de la otra. La 5. Antes de la división celular, cada cromosoma replica o duplica su material genético, ¿ya? En un proceso que se llama síntesis, ¿estamos? ¿Ya? Los productos están conectados por un centrómero y son llamados... Ya, ¿y aquí cómo se llaman estos productos? En este caso, los productos se van a llamar cromátidas hermanas. Cuando en este caso se dice que están conectados con el centrómero, yo eso lo voy a denominar cromátidas hermanas. ¿Ya? Y que vendría siendo, ¿cierto? Antes de la división celular, o sea, en esta etapa, en la anafase. Y acá empieza la división celular en sí, ¿cierto? Cuando ya empieza a dividirse, en este caso, en la citocinesis. Y ahí se llaman cromátidas hermanas. 6. La especie humana tiene un número cromosómico 2n es igual a 46. ¿Cuántos cromosomas tendrá una neurona y un óvulo? 2n es igual a 46. Estamos diciendo que estamos hablando del cromosoma humano. 46 cromosomas tenemos y obviamente una constitución diploide. Ahora, si yo tengo autosómicamente todo mi cuerpo, yo voy a tener 46 cromosomas. Voy a tener 46 cromosomas. ¿Ya? De esos, yo obviamente voy a tener un número cromosómico
de las células, como tienen la totalidad del material genético, van a ser todas 46. Todos los autosómicos van a ser 46 cromosomas. Y obviamente que la que va a tener la mitad, que va a ser haploide, en este caso es el óvulo. Es un haploide, por lo tanto ese va a tener 23, ¿cierto? Número cromosómico. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. Todas las autosómicas, en este caso, en el caso del ser humano, van a ser de 46. Y en el caso de los espermatozoides y óvulos, ellos van a ser con la mitad 23. 7. Un acontecimiento exclusivo de la meiosis es. Exclusivo de la meiosis. Exclusivo. La duplicación del ADN al inicio de la división, la observación de los cromosomas duplicados, la separación de las cromátidas o el intercambio de la información genética. Acá lo que es exclusivo. Exclusivo es la última parte. El intercambio de la información genética en el proceso denominado crossing over. ¿Ya? Y eso no ocurre en mitosis, solamente en meiosis. 8. Al finalizar la meiosis se obtienen 2 células hijas haploides, 4 células hijas haploides, 2 células hijas diploides o 4 células hijas diploides. ¿Cuánto voy a tener? Fácil. 4 células hijas haploides. ¿Por qué? Porque hay 2 divisiones meióticas. 9. En la meiosis 1 se separan cromátidas genéticamente... le vas a dar clic. Cromátidas genéticamente iguales, cromosomas genéticamente iguales, cromosomas genéticamente diferentes, cromátidas genéticamente diferentes. Yo, la primera parte, yo todavía les puedo decir cromosomas. ¿Ya? Yo todavía les puedo decir cromosomas. Después cuando se separan ya se convierten en otra cosa. Y esos cromosomas, la característica que tienen que van a ser con la mitad de la información genética, una, y la otra es que van a ser genéticamente diferentes gracias al crossing over. 10. ¿Qué secuencia del ciclo celular es común en los eucariontes? Acá es fácil. ¿Qué es lo que viene primero en el ciclo celular? Y después. Primero vamos a tener la fase G1, después vamos a tener la fase de síntesis, la fase G2 y después vamos a tener la citocinesis. ¿Ya? La fase 1, ¿cierto? Donde la célula duplica su tamaño, la fase G2, o sea, la fase S, donde está la replicación del ADN, la fase G2, crecimiento, maduración, ¿cierto? Y empieza a prepararse para la división celular. Después la fase M, ya viene separación de material genético de un polo a otro, junto con sus respectivos organelos, ¿cierto? Y finalmente la citocinesis, que es la división de la célula. Ya la 11. La etapa del ciclo celular donde la célula se está preparando para comenzar la replicación es llamada, en este caso, la etapa donde se está preparando para la división celular es la etapa previa a la etapa S. ¿Y cuál es la etapa previa? La G1. La G1 donde está duplicando su tamaño, está creando nuevos organelos, y todo eso es para prepararse para la final duplicación del ADN. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, la etapa G1. Ya. La 12. La primera etapa de la mitosis, cuando los cromosomas comienzan a volverse visibles en el microscopio, es llamada. Ya, acá tenemos un esquema, ¿cierto? Donde tenemos la profase, metafase, anafase, telofase. Acá la etapa más notoria donde se ve es esta. Ya, la más notoria en la metafase. Pero dice la primera etapa de la mitosis cuando los cromosomas comienzan a volverse visibles. Y esa etapa es la profase, la que está antes de esa. ¿Ya? Ahí es cuando están comenzando a verse visibles y en la otra etapa es cuando ya se ven muy visibles. ¿Ya? 13. En la fase mitótica se separan las cromátidas hermanas y emigran a los extremos del uso. ¿Ya? Según este esquemita, ¿dónde estaría pasando esto? Estaría pasando acá. En la... Ay, había apretado la cuestión. En la anafase.
¿Ya? Acá, ¿cierto? Yo tengo un cuadro ecuatorial y empiezan a separarse, ¿cierto? Esa cromatía hacia los polos, en la anafase. 14. Los espermatozoides humanos son células con. ¿Por qué subrayé eso? Son células con, porque puede darse a entender, eh, o mala redacción en este caso, ¿cierto? Pero lo que sí se entiende es lo que va a pasar en general. Todas las células, eh, cuando se llaman autosomas, son parte del cuerpo. ¿Ya? Y los otros se le llaman sexuales. Por lo tanto, yo en los espermatozoides voy a obtener 22 autosomas más un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Qué significa eso? Significa que los espermatozoides tienen la información de eso, de la mitad en este caso, de los autosomas y más un X o un Y. ¿Ya? A eso se refiere. En cambio, cuando hablamos de autosomas, estamos hablando de la totalidad de los cromosomas, ¿cierto? En este caso del A, la totalidad, ¿cierto? De los autosomas, o sea, solamente células que son distintas a las sexuales. Por lo tanto, esa opción no podía ser. Esta opción tampoco podía ser, ya que no tenemos 44 autosomas. ¿Ya? Y 23 pares de autosomas tampoco podía ser, porque está diciendo pares de autosomas. Ya hay que acordarse de que los espermatozoides son haploides, por lo tanto tienen la mitad de la información genética. Es por eso que son 22 autosomas y un cromosoma X o uno Y. Ya, porque es la mitad de la información genética y cuando yo los junto forman los 46 cromosomas en total o los 23 pares autosómicos. 15. La mitosis es un proceso que reviste gran importancia para los organismos eucariontes, tanto unicelulares como pluricelulares. Esto se debe a que participan los siguientes procesos biológicos: en el desarrollo de un organismo, en el crecimiento de un organismo, en la formación de gametos, en la reparación y renovación de tejido. ¿La mitosis para qué sirve? En otras palabras, a mí me ayuda al desarrollo de un organismo, sí, ¿ya? Y con el crecimiento, van de la manito los dos, ¿ya? Yo por lo general las divisiones de la célula voy creando clones, pero con el objetivo de que el organismo crezca, ¿cierto? Porque hay mayor cantidad de células a medida que va creciendo. Obviamente esas células al dividirse ayudan al desarrollo del organismo y en el caso que yo me haga una herida o algo, esas células en mitosis son las que van a ayudar a la reparación de los tejidos. Por lo tanto, en este caso es la 1, la 2 y la 4. La formación de gametos no, porque eso es propia de la meiosis. 16. En la meiosis 1 se separan. Esa la eliminamos. ¿Por qué razón? Porque es igual a la 9. Así que, chao. 17. La mitosis asegura la continuidad genética sin variabilidad, la energía para la célula, un tamaño óptimo para la célula, la formación de ARN. ¿Qué hace realmente la mitosis? ¿Qué asegura? La continuidad genética. O sea que se vayan creando células idénticamente iguales unas a otras. Eh, Rayos. Puse en pausa porque justo me estaban hablando en el colegio. ¿Di la respuesta? Sí, la continuidad genética sin variabilidad. Eso es lo que asegura la mitosis. La, la, la. 18. El orden correcto del acontecimiento de la mitosis es. Eso es fácil. Hay que acordarse simplemente de esto. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? Y eso es el orden que ocurre de hecho, en mitosis y en meiosis. Siempre son muy similares. 19. ¿Qué proceso asegura que la célula hija sea idéntica a la madre? El único proceso es la mitosis. Que yo tengo
un 2n y al final yo voy a obtener 2n igual. En cambio la meiosis, como hay un crossing over, no pasa eso. 20. En la meta fácil es correcto que la meta fácil, acá estamos, en esta fase. ¿No hay carioteca? Correcto, no hay carioteca. ¿Hay duplicación de cromosomas? No. ¿Los cromosomas se ubican en el ecuador? Sí, ahí está en la placa ecuatorial. ¿Los centriolos se encuentran al polo? No, todavía falta. Por lo tanto, la alternativa 1 y 3 es la correcta. Ya, entonces, eh, hasta ahora, ¿cierto? Estamos viendo características generales del cromosoma. O sea, en realidad esto es materia de repaso, porque esto lo vimos en segundo medio, y sé que cuesta un poquito. El detalle está que todo lo que dije está bastante general, ¿ya? Yo como consejo, yo así como, si es que lo toman o lo dejan, ¿ya? Le aconsejaría que busquen un poquito más, o busquen el video que les pasé el año pasado del español, por último, si no quieren leer, pero buscar un poco más de información respecto a mitosis y meiosis, ¿ya? Las diferencias más, o sea, estos son los puntos de vista general, y esto es lo que preguntan en sí en la PSU. Pero, por ejemplo, hay unas características más exclusivas por el tema de la mitosis. Yo les decía que habían sus etapas, como cigoteno, paquiteno, y todo eso que terminaban en eno, ¿cierto? Es para volverse loco. Pero no es que se las aprendan de memoria, pero sí las entiendan, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que si van a estudiar una carrera científica, el primer año es esto. El primer año es justamente estos contenidos. Cuando llegan a ver las características primero de la célula, empiezan a hacer un repaso general de todo. Y van a llegar a este momento, pero en la universidad no son tan simpáticos para darte esta información. Por lo general van y te dicen, esta es la clase, y te muestran una diapositiva con una cuestión en inglés y con 2 letras, y después te mandan a leer al libro. Y resulta que a veces uno tiene la mala costumbre de dejar siempre las cosas a última hora. Yo sé que ustedes son así. Y eso les juega en contra porque tienen que leer un libro a veces o 3 capítulos de un libro y no les da el tiempo. Por lo tanto, yo les aconsejo que repasen ahora estos días aburridos, de aburridos, así, echen una repasada. Lo segundo, esta semana se van a enviar unas mini actividades que van a ser, ¿cómo se dice? Eh, integradas de varias asignaturas. Por lo general esta semana se les va a dejar a ustedes un mini proyecto que lo hicimos con el tío Feña y Daniel, ¿ya? El profesor Daniel, ¿ya? Se lo vamos a dejar para que ustedes lo realicen, que es un tríptico, ¿ya? La idea de todo esto de hacerlo de esa forma es aliviarle un poco la pega, ya que no tengan que estudiar tanto, y etcétera, etcétera. Están relacionados, no relacionados con los temas que estamos viendo en sí, pero sí relacionados con la asignatura, ¿ya? Así que traten de ser lo mejor posible. Lo más probable es que en 2 días vamos a estar subiendo las pautas, las rúbricas y todas las cosas, así que estén atentos al drive del colegio. También voy a subir acá este video al drive del colegio. Y obviamente les voy a compartir este link de YouTube para que puedan ver esto. Bueno, no sé si sea provechoso, no me acuerdo esta grabación o no, pero les voy a dejar esta grabación y también les voy a dejar las diapositivas que hice, ¿ya? Dudas, consultas, ustedes me escriben y tratemos de hacer una videollamada para el resto de la guía. La plataforma que voy a ocupar va a ser Zoom, ¿ya? Así que descarguen la aplicación Zoom. Una vez que la tengan me avisan, ¿cierto? Y yo les envío un código para hacer una reunión y lo hacemos en un ratito, ¿ya? Sí, aparte la idea de verdad no quiero estresarlo porque resulta que estos días ya está bastante complejo. Ya ustedes saben que
propusieron cuarentena total. Y lo más probable es que muchos de ustedes en estos momentos con su familia estén comprando como vuelto locos en los supermercados, haciendo las filas. Yo hoy día de la mañana intenté salir simplemente a girar de la tarjeta y no hubo caso, porque estaba todo lleno en todos lados. Eh, Así que eso, solamente cuídense chiquillos, no salgan de sus casas y espero volvernos a ver pronto. Ya, nos vemos. Chao chicas.